que lidera el programa de egresado, busca realmente que este estamento regrese a la universidad, disfrute de los espacios y de todos sus contenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un egresado de la universidad, nuestro gran amigo Jorge Iván Zuluaga. Él es astrofísico, doctor en astrofísica, investigador senior, es egresado del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tiene maestría y doctorado en la Universidad de Antioquia, es profesor del Instituto de Física, fue el creador del primer programa de astronomía en Colombia, que se organizó aquí en la Universidad de Antioquia, y ha liderado investigaciones sobre la muerte de las estrellas, la física planetaria y la astrobiología. Bueno, ahorita vamos a ver un video muy interesante, algo que realmente nos va a conmover, donde el doctor Zuluaga, desde Medellín, determinó la trayectoria de un bólido que cayó en Rusia, y a las 36 horas, o sea, menos de 2 días, ya tenía los resultados, mientras que la NASA, para ese mismo proyecto, se demoró 8 días en publicarlos y no fueron tan completos. Entonces, en un acto de la Unión Astronómica Internacional, en el 2014, el doctor Ignacio Ferrini, venezolano, que trabajaba con la Universidad de los Andes, bautizó el planetoide 347940, descubierto por el doctor Ferrini, con el nombre de Jorge Zuluaga. Así que se merece un gran aplauso de nosotros. Realmente fue un homenaje a su labor científica, que se ha convertido en el tercer colombiano en ser inmortalizado en el espacio. Así que vamos a ver un fragmento de ese video. En el año 2013 ocurrió una cosa sumamente curiosa, y fue el evento de Chelyabinsk. Chelyabinsk fue un bólido que entró dentro de la atmósfera terrestre, se quemó, hizo una trayectoria muy larga, pasó por encima de Europa, entró en Asia cercana, y finalmente fue a explotar encima de una ciudad rusa que se llama Chelyabinsk. Uno de mis compañeros, Jorge Zuluaga, estaba muy interesado en ese fenómeno y se puso a trabajar en el fenómeno y a tratar de ver de dónde era que venía ese objeto. O sea, tienes que hacer la trayectoria, conocemos la trayectoria hacia adelante, y él lo que hizo fue echar la trayectoria hacia atrás. Increíblemente, en 2 días él había completado el cálculo y le había dado bien. Y resulta que a los 8 días, aproximadamente, la NASA publica su resultado, y su resultado dejaba mucho que desear. O sea, no habían tomado tantas observaciones como había tomado Jorge, y además las observaciones de la NASA estaban desviadas por una razón que no sabemos. Así que, en conclusión, la solución de Jorge era mejor que la solución de la NASA. Así que en ese momento yo dije, caramba, yo llevo rato buscando una persona para ponerle el nombre del asteroide, y resulta que la tengo al lado mío. Habiendo sido el descubridor del planeta menor 347.940, el 30 de marzo del año 2003, situado en el cinturón principal de asteroides, a una distancia perihélica del Sol de 2.19 unidades astronómicas y con el periodo orbital de 5,37 años, procedo a bautizarlo con el nombre de Jorge Zuluaga. Profe, por favor. Relación con la vida cotidiana, cómo rigen las estrellas nuestro destino, y descubre el universo y entenderás el planeta. Jorge, todo este auditorio está muy ávido de oírte. Mira la cantidad de gente que ha venido. Bueno, queremos oír que nos caigan todas las estrellas, a ver. Bueno, muchísimas gracias, la Vivi, por esta presentación tan generosa. Espero que no haya sido, pues, digamos, haya creado demasiadas expectativas. Yo sé que muchos me conocen,
y me han visto en películas como... Mentiras que no me he parecido todavía. Muy bien, entonces, la Biblia pues me contó que existía este espacio, lo conozco pues desde hace cuánto venimos con este espacio. Recuerdo que estuvimos, el año pasado fue que estuvimos en el museo. Correcto, me encanta pues que la universidad esté pensando en nosotros los egresados para, digamos, volver a engancharnos con el campus de la universidad, las actividades aquí adentro. Bien, entonces como la Biblia les comentaba, la idea hoy es tener un conversatorio, el nombre de conversatorio, aunque es muy difícil hacer un conversatorio yo aquí arriba con el micrófono y ustedes allá, pero sí quisiera que se sintieran libres de detenerme, interrumpirme y preguntar cualquier cosa que quisieran preguntar, no solamente acerca de lo que voy a conversar, sino de cualquier otra cosa, y que convirtamos esto en un verdadero conversatorio. Yo lo llamé astronomía con los pies en la tierra, o un astrónomo con los pies en la tierra, justamente por la idea de que una de las cosas que los astrónomos, con las que los astrónomos tenemos que lidiar más en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, es con la chapa del loquito de la familia, ¿correcto? Es decir, o como digo yo cariñosamente, sin ninguna referencia a la dosis personal, el marihuanero de la familia. Es decir, la persona que se la pasa, digamos, en las nubes, pensando en pajaritos en el aire o en pispirispis, y que no tiene pues como un sentido de la vida práctica, la vida real. Y la verdad es que pues ese es un mito muy extendido que básicamente tiene que ver con el hecho de que una de las maneras como la astronomía descubrió el universo es asomándose a la ventana, digamos, fantástica del cielo nocturno. Por eso los astrónomos estamos normalmente, digamos, asociados al cielo. A todo el mundo cuando me conocí y le digo que soy astrónomo me dice que qué telescopio tengo, ¿cierto? Que le recomiendo un telescopio si le vendo uno de segunda, ¿cierto? Yo le digo, yo ni siquiera tengo telescopio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque resulta que así era la astronomía en los 1600, pero la astronomía ha evolucionado mucho. Ha evolucionado y ha dejado no, sino que ha pasado a hacer muchas otras cosas. Y el que no lo asocia con el cielo nocturno, con las estrellas, con, digamos, hasta la predicción del futuro, porque esa es otra de las cosas que sufrimos los astrónomos, y es que en todas las reuniones, las presentaciones y los premios nos llaman astrólogos. Recuerdo una anécdota, nos pasó con el rector no va a decir qué rector, nos pasó con el rector que firmó un documento autorizando, como eximiendo el título a un profesor que acaba de llegar a la Universidad de Antioquia, y creo que le puso astrólogo. O sea, el título en el documento decía astrólogo. Y entonces nosotros dijimos, o el diablo donde se enteren los colegas, y finalmente lo pudimos corregir afortunadamente. Si no nos asocian con eso, nos asocian con los planetas. Ah, no, Benico, háblame de los planetas. O como dicen por ahí el chiste en internet, mijo, usted que es astrónomo, póngame la estrella del árbol de Navidad, ¿cierto? Las asociaciones normalmente son caricaturescas. Agujeros negros, ¿quién piensa digamos, en un astrónomo y no piensa en agujeros negros, materia oscura, Big Bang, la energía oscura, la expansión acelerada del universo? Pero que son todas cosas muy interesantes, repito. Es decir, y si en algún momento ustedes quieren conversar o hacer una pregunta sobre eso, bienvenida, porque también podemos hablar de estas cosas. Lo que yo quería en este espacio era que miráramos la astronomía desde una perspectiva un poco diferente. A veces, pues, tal vez no puede que no sea tan extravagante y exótica y fascinante como los agujeros negros, pero de todas maneras se produce un fresquito cuando uno entiende que este esfuerzo humano tiene, por ejemplo, que ver con esto. Es decir, normalmente la gente no piensa en astronomía cuando está usando su teléfono celular. Pues, ¿quién piensa en astronomía cuando usa su teléfono celular? Ah, no, yo tengo una aplicación muy bonita para ver qué estrellas están viendo. No. En general, cuando usted está mandando un WhatsApp o está tomando una foto de un gatico, usted piensa, digamos, que hay astronomía ahí. O nadie piensa en astronomía, por ejemplo, cuando un avión está aterrizando con neblina en un aeropuerto o despegando con neblina en un aeropuerto. ¿Qué va a tener que ver la astronomía con el aterrizaje de un avión? O con los tenis que me acabo de comprar, ¿cierto? En AliExpress, ¿cierto? Bueno, que a propósito, son tenis que vienen de China, porque usted sabe que vienen de China, pero todos los demás también vienen de China, ¿cierto? Con cualquier par de tenis que usted tenga, ¿qué tendrá que ver la astronomía con cualquier par de tenis? ¿O qué tendrá que ver la astronomía con esta fotografía tan desafortunada, ¿cierto? Un hueco en el techo de una casa, cuando fueron a pedir, para reclamar, digamos, a la aseguradora, les dijeron que ellos no cubrían ningún fenómeno astronómico. Este es un fenómeno, este hueco, este daño es un fenómeno astronómico. Mucho menos piensa uno en astronomía si se piensa en el calentamiento global o en el cambio global. Normalmente
digamos, estos son temas que uno dice, no, eso pertenece al ámbito de los digamos, científicos ambientales. La astronomía no tiene nada que ver con esto, ni tiene que ver con los terremotos en Turquía, ni con los terremotos en Sumatra, nada, no, la astronomía no está relacionada con ninguna de estas cosas. Esa visión yo la quiero tratar de modificar hoy. Digamos que ese es el mensaje. Hoy, que ustedes entiendan que cada una de las escenas y de las cosas que elegí, no los elegí arbitrariamente, los elegí porque todas tienen que ver con astronomía, todas tienen una relación con astronomía. Amigos míos que son físicos me critican porque dicen que yo le encuentro conexión a todo. Pues claro, es que usted es capaz de conectar. Hay un teorema por ahí en las matemáticas que dice que uno está a 4 grados de separación de cualquier ser humano. Entonces Schwarzenegger. ¿Usted a cuánto está de Schwarzenegger? No, pues, yo conozco un amigo que conoce a un amigo que estuvo en un evento que conocía en donde vivía Schwarzenegger. Entonces yo estoy a 4 pasos de Schwarzenegger. Entonces usted podría encontrar conexiones entre cualquier cosa y cualquier cosa relativamente fácil. Pero precisamente quiero convencer a esos amigos y estar en el público de que no es tan así, de que realmente sí hay una relación directa entre todas estas cosas y la astronomía. Por eso digo que una astronomía con los pies en la Tierra. La razón básica por la que existe una relación entre nuestra vida y la astronomía, primero es una razón que no ha existido desde siempre. Galileo no sabía que tenían ninguna relación. En el siglo XIX, la gente que se dedicaba a la astronomía era gente simplemente que se dedicaba a una vida contemplativa, de observación del cielo. Esto empezó a hacerse más notorio recientemente, que a propósito es una de las razones por las que existe el programa de astronomía. La Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, ni la universidad, el consejo académico, tal vez, digo yo, pues especulando, nunca nos hubiera aprobado un programa de pregrado, tiene un costo para el Estado, para el erario público, si no les hubiéramos mostrado que la astronomía realmente va a ser muy importante en el futuro de nosotros. Y la razón es sencilla, la razón tiene que ver con esta fotografía. Este es Medellín en el año 1900, ¿sí o qué? Esto se parece a Cocorná. ¿Cierto? Esta es una imagen como la de Cocorná, y un pueblo pegado a la montaña, muy bonito, o cualquier otro de los pueblos, digamos, que uno ve en las carreteras de Antioquia. Este es el Medellín del siglo XXI, ¿cierto? No le cabe una casa, no le cabe un ladrillo, digamos, en puntillas. Es decir, un valle completamente repleto de construcción y repleto de gente por todas partes, no hay un rinconcito, se acabaron los bosques, se acabaron, digamos, las mangas en las que jugábamos todos, ¿cierto? Todo eso se acabó y ahora tenemos un valle, digamos, tapizado de gente. Sí, aquí hay una pregunta, como están filmando, yo voy a repetir las preguntas muy rápidamente. Hay otro micrófono. Listo, perfecto. Por favor hagan la pregunta del micrófono porque no sé si está siendo transmitida por streaming o se va a pasar después. Entonces, aunque sea un poquito más incómodo, es bueno para los que están viendo la conferencia. Buenas tardes. La pregunta es muy sencilla. Muy sencilla. ¿Esta foto es la misma foto de 1900? No, obviamente no. Cierto, no se debería hacer la comparación, ¿cierto? En el mismo lugar. Tienes toda la razón. Esta fotografía, a ver, yo más o menos, abuelo de pájaro, yo creo que esta fotografía fue tomada desde una torre, no sé, o tomada desde un morro, desde una manga, mirando hacia la comuna nororiental, supondría yo. Ahora te pregunto yo, si yo pongo la fotografía de hoy mirando hacia la comuna nororiental, peor todavía, claro, ¿cierto? Esta es una fotografía obviamente tomada seguramente desde Las Palmas, desde alguna de esas casas digamos, del poblado, pero sí, tienes toda la razón, habría que hacer una comparación científica mejor. Lo que sí es que ustedes ven que esto es, digamos, una ciudad tachonada de estrellas, oiga pues, de estrellas, de cuerpo celeste. La mujer de Medellín es muy bonita. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que esta es la conexión es, somos una especie muy rara, somos una especie que se reproduce, no se reproduce a la velocidad de los conejos, pero a diferencia de los conejos, nadie nos come. Y no nos comen desde hace mucho, pues, no tenemos ningún depredador, estamos en la cima de la cadena alimenticia. Y entonces, ¿qué sucede? Esto lo saben biólogos desde hace mucho tiempo. Si usted no tiene depredadores, que es lo que pasó cuando se introdujeron ranas y conejos en Australia, la población crece indefinidamente. Peor aún, si yo le sumara a eso la cantidad de gatos y perros que vendía, se dispararía. No, hay uno peor, vacas. Súmele a eso las vacas y usted va a tener entonces una población inmensa. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Una población de este tamaño, al principio los seres humanos y la mayoría de los organismos somos, digamos, seres completamente, digamos, que vivimos en armonía con el medio ambiente, pero cuando los seres humanos crecemos en cantidades alarmantes, hacemos esto, empezamos a modificar el planeta.
Entonces somos una especie gigante, una especie que modifica el planeta. Creo que esta es una imagen de Hidroituango. ¿Por qué se está construyendo Hidroituango? Necesitamos toda esa energía. Me pregunto yo, aquí deben haber expertos en el tema. O sea, ¿realmente Colombia necesita toda esta energía? Pues ahora tal vez no. Mentiras que no. Obviamente el 20%, si alguien genera el 20% de la energía, todos estamos felices. En realidad lo que estamos es avisorando lo que viene en el futuro, que es una Colombia con 60 o 70 millones de habitantes, todos conectados con cuatro dispositivos conectados a la pared. Correcto. En este momento en mi casa hay por ahí 8 cargadores pegados de la pared sin estar conectados al dispositivo, consumiendo algo de esta electricidad. Somos una especie planetaria, ese es mi primer mensaje. Dejamos de ser hace rato, ¿cierto? Miquitos en una pradera perseguidos por leones o que nos comían por la noche. Ya no somos eso. Hoy en día estamos ocupando cada rincón del planeta. ¿Cómo será que a nivel astronómico ha ocurrido algo fantástico en la Tierra? Y es que la Tierra solamente debe verse de día. Hoy en día la Tierra también se ve de noche. Es decir, hay una parte de la Tierra que no debería estar alumbrada por el Sol, que está alumbrada por otra cosa. Y a propósito, todas esas luces que ustedes ven allá abajo son producto de la ciencia, la teoría cuántica, ¿cierto? Es una teoría pues también como les digo, cariñosamente marihuaneros. Esos son los que pusieron esas luces. Ustedes saben que ya la noche no existe. La noche es una ilusión de los médicos que le dicen a uno, usted tiene que dormir. Pero en realidad, si usted quisiera, podría pasar, digamos, todo el tiempo con la luz del sol. Este hecho fundamental es un hecho que nos pone de frente a la astronomía de manera directa. ¿Por qué nos pone de manera directa? Porque nosotros nos estamos convirtiendo en parte en la piel del planeta. Y yo no sé si ustedes sabían, pero el planeta es un objeto astronómico, que es otra confusión muy común que existe en la astronomía. Pensar que todo lo que hay en la astronomía ocurre por encima de la atmósfera. ¿Usted qué es astrónomo? Así que es la astronomía, todo lo que estudia de la atmósfera para arriba. Entonces empieza uno preguntando, ¿dónde termina la atmósfera? No hay manera de decir exactamente dónde termina la atmósfera, depende de la persona, ¿cierto? Para una persona como yo que nunca ha subido a un morro, la atmósfera termina como a 4 pisos por encima del nivel del mar. En ese momento ya me estoy ahogando, ¿cierto? Un montañista a 8 kilómetros todavía dice, no, aquí todavía hay mucho aire, ¿cierto? Un avión a 30 kilómetros todavía cree que hay aire. ¿Cuándo termina el aire? En realidad el aire de la Tierra se extiende sin parar hasta el espacio. Es decir que la astronomía es algo que está por encima de la atmósfera es completamente falso. Empezando por este otro hecho. Hoy sabemos que existen planetas como la Tierra y por lo tanto hay gente posiblemente como la Tierra. Me adelanto a esa pregunta, yo creo que hay gente como la que hay aquí en la Tierra, allá afuera, que nos ven a nosotros y nos ven como planetas extrasolares y extraterrestres. Todos ustedes son extraterrestres, ¿correcto? Para alguien allá afuera. De tal manera que la Tierra no puede considerarse, no puede considerarse un objeto no astronómico y la piel de la Tierra, que somos nosotros, tampoco puede considerarse un objeto no astronómico. Y aquí empiezan las conexiones entonces, porque resulta que otra de las cosas que tenemos los seres humanos que nos conecta con la astronomía es que hoy en día, y hoy más que nunca, dependemos de aparatos electrónicos. Todo es aparatos electrónicos, toda nuestra vida gira alrededor de aparatos electrónicos. Piensen, por ejemplo, lo que sería el mundo, sin WhatsApp, por ejemplo, una semana. No, eso sería catastrófico. O sea, se pararían los procesos administrativos, los bancos, etc. Somos demasiado dependientes. Y eso ha creado otra cosa interesante, y es que la piel de la Tierra, de un planeta, a diferencia de la piel de Venus o la piel de Mercurio, es electromagnética. Y resulta que el universo está lleno de campos electromagnéticos. Hace más o menos unos 50 años comenzó una conexión inesperada entre nosotros y el espacio. Nadie lo notó. No sé si ustedes un día se despertaron y dijeron, me siento como conectado con el espacio, ¿cierto? No lo notó, posiblemente porque no conoce algunos de los casos que voy a mencionar aquí. Ya voy a llegar a la astronomía. Otra cosa que tenemos es que estamos en todo el planeta. Es decir, ya ni siquiera nos paran los continentes. Antes solamente estábamos en los continentes. ¿Qué digo los continentes? Estábamos en la zona ecuatorial, tropical, donde vivíamos, donde pudimos crecer porque había mangos y bananos todo el año, ¿cierto? Después nos logramos expandir para arriba y para abajo por asuntos de la evolución. Hoy en día no hay un centímetro cuadrado de planeta por el que no esté pasando un avión o un barco. El anterior es la imagen de los barcos, ¿cierto? De los aviones. Y hay imágenes peores que estas, ustedes me imagino que las han visto, el tráfico de los aviones, por ejemplo, sobre Estados Unidos, sobre Europa, incluso sobre Colombia. Colombia es un país de mucho tráfico aéreo. Miren, no hay un centímetro cuadrado, un kilómetro cuadrado donde usted no encuentre aviones, y este es el tráfico de los barcos. Y a propósito, son los que les traen los tenis a todos ustedes, ¿cierto? Es decir, sus tenis en este momento están en sus pies, pero algún día estuvieron en el Océano Pacífico. Estuvieron en muchos puntos del Océano Pacífico. Hay un montón de tenis en este momento, camino a Colombia,
que estuvieron y que formaron, como les digo, la piel de nuestro planeta. Ese es, digamos, el primer hecho básico. El hecho de que ustedes deben dejar de pensar como si fueran ciudadanos de Medellín. Ustedes ya son ciudadanos de la galaxia. Y lo son no porque usted solito vaya a hacer un viaje espacial, es por la conexión que usted tiene con todo el mundo. Es por el hecho de que usted puede llamar a otro planeta, diga pues, en esto. Cuando tengamos, digamos, estaciones humanas en Marte, que las vamos a tener, ¿gracias a qué? Gracias a Elon Musk y a los privados que están haciendo, digamos, que están soñando con locuras. Para tener una estación en Marte solo se necesita una cosa, estar dispuesto a que alguien se muera. Si usted no está dispuesto a que alguien se muere, no puede tener estaciones en Marte. Es como si usted no estuviera dispuesto, si los exploradores de los polos, o incluso Colón, no hubieran sabido cuando salieron del puerto que iban a morirse algunos, y dijeron, che, la bendición, mijo, puede que sea usted, ¿cierto? No hubieran llegado a nada. Hoy en día no hemos llegado no hemos vuelto a la Luna. ¿Desde cuándo? 1969. Piensen que estaban haciendo en 1969. Exacto, ninguno estaba vivo. Mentiras que no, sí, aquí hay algunos que sí, estábamos vivos. ¿Qué estaban haciendo en 1969? Esa es la última fecha que estuvimos en la Luna. ¿Por qué no volvimos? No volvimos porque nos volvimos venga, señora, vamos a mandar a su esposo a la Luna. No, pero me lo devuelven vivos. No sé. No sé, no va. No lo deja el doctor. Yo creo que tenemos un problema de un poco de cobardía. No, cobardía no, es porque las aseguradoras se han sofisticado mucho. Para que una persona hoy vaya a la Luna, usted tiene que asegurar, como NASA, que hay un 99% de que regrese. Entonces NASA se la pasa aumentando los factores de seguridad para que vayan y nunca llega al 99%. En este momento van como en el 98.5%. En cambio, ¿qué pasa con los privados? Los privados llegan a hacer una convocatoria en internet y dicen, a ver, ¿quién quiere irse para la Luna? Entonces todos esperan que, como las aseguradoras dicen que la probabilidad de morirse es muy alta, nadie va a levantar la mano. Hicieron una convocatoria así para ir a Marte y levantaron la mano 40.000 personas en el mundo. Y uno dice que son unos locos. Y la condición era, usted va pero no lo traemos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo me regreso? De pronto si en el futuro llevamos algún camión lo traemos. ¿Quién se anota a ese paseo? Vamos a hacer una encuesta aquí en la Universidad de Antioquia. Alcen la mano los que se anota a ese paseo. Vea, ¿sí ve? No faltan. Exacto. No faltan los tres distintos. La Tierra está llena de gente distinta, a pesar de que hayan riesgos. Cuando logremos hacer eso, vamos a estar haciendo llamadas al planeta Marte. Muy bien, ¿dónde comienza entonces la conexión? Ya sabemos, somos la piel de la Tierra, somos la piel de un planeta, somos la piel del planeta, un planeta extrasolar, somos extraterrestres viviendo en una mota de polvo en el universo. ¿Qué de la astronomía, de lo que hay afuera, me puede afectar? La primera cosa, no sé si han oído hablar de esto, que lo puede afectar a usted considerablemente. Cuando hablaba con la Vivi un poco sobre la preparación de esta charla, una de las cosas que más inquieta a la gente alrededor de la astronomía es la pregunta de si los astros nos pueden afectar, si pueden hacer algo sobre nosotros, si la luna, si es bueno cortarse el pelo en cuarto creciente, lo de la sembrada, que si quieren ahorita podemos hablar de eso, aunque yo quiero hablar primero de los efectos que sí son, antes de lo que no son, ¿cierto? Y resulta que casi nadie me pregunta cosas como estas. Ahora sí, qué pena. Una pregunta por allí, exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablabas de Marte, según los estudios o lo que se ha llevado, las condiciones de Marte son óptimas para vivir o son adecuadas para nosotros los humanos. No, el aire en Marte es tan fino como el aire en la Tierra por a 100 kilómetros de altura. O sea, si usted sube al Everest, eso es excesivamente digamos, bueno para lo que se vive en Marte. En Marte el aire es supremamente raro. Entonces, no, Marte es un lugar muy maluco para vivir. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los seres humanos también somos la especie mejor adaptada en la Tierra para vivir en condiciones extremas. Yo digo que los humanos somos los extremófilos extremos. Ustedes saben que los extremófilos son los bichos en la Tierra que les gusta vivir en lugares inapropiados. Entonces, hay unos que viven en el ácido, otros que viven en la sal, pero sal, cuando digo sal no estoy hablando de una sopa con sal, estoy hablando de un ambiente. Ay, qué pena las palabras. Yo tengo un problema con las palabras, les voy a pedir que me disculpen, es un estilo de divulgación, yo lo comparo como con el teatro, yo lo que hago es más bien como teatro, entonces me salen las palabras. Si ustedes perdonan a Carlos Mario Aguirre, ¿por qué no van a perdonar a Jorge Zuluaga, cierto? Guardad las proporciones. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos somos los extremófilos de los extremófilos, nos gusta vivir en lugares extremos, por ejemplo, los que vivimos en Colombia vivimos en lugares extremos. ¿Qué sucede? Resulta que Marte puede ser muy agreste y encontraremos maneras de vivir. Les recomiendo para el tema de vivir en Marte una serie fantástica de Nat Geo, ¿cierto? Se llama Mars.
¿cierto? Marte, búsquenla, está, bueno, los que les gusta la piratería, a mí no me gusta, la pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Pero también la pueden, digamos, conseguir pagando la suscripción a Nat Geo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nat Geo, y también hay un par de películas buenas y un par de películas malas sobre el tema. Marte es horrible, no se imaginen eso bonito, eso es horrible, pero usted va a llevar trajes, va a llevar, digamos, habitáculos. Ahora hay un proyecto para llevarse unas volqueticas de esas chimeneas de aquí de Medellín, seriamente, para Marte, y ponerlas allá por ahí unos 25 años prendidas. Y resulta que el CO2 que liberan, o los gases que liberan, empiezan a hacer más gruesa la atmósfera y la van haciendo un poco más respirable. Bueno, se respira CO2 al principio, pero después usted mete algas, las algas están felices en medio del CO2 y respiran el oxígeno que van a permitir después que podamos llevar gatos y gente. Pero eso es un proyecto a más o menos unos, póngale 100 o 150 años. Señor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, con respecto a esto del clima espacial, me surgen dos preguntas. Si el universo se está expandiendo, que es como lo más posible, entonces la Tierra se está alejando en su elipse, se está alejando del Sol. Por ende, se debería estar enfriando. El efecto del calentamiento es más terrestre, pero vendría ese efecto de enfriamiento por separarse del Sol, ¿o no? El universo sí se está expandiendo, pero no lo está haciendo a todas las escalas. ¿Qué me refiero? Imaginémonos la expansión como algo que arrastra las cosas. Imagínense, por ejemplo, un deslizamiento por una montaña, ¿cierto? El universo, imagínenselo como una falda, y la Tierra que va para abajo, ese efecto de la expansión, ¿correcto? Entonces que hay lugares donde hay bultos, donde hay grumos, en donde el deslizamiento se para, y eso es lo que pasa aquí cerca de la Tierra en el sistema solar. La gravedad del Sol es tan intensa que para la expansión, pero por aquí cerquita. Al lado, o sea, si usted se vaya millones de kilómetros, allá la expansión está ocurriendo. Entonces, en realidad, la Tierra no se está alejando por la expansión del universo, porque en el sistema solar no ocurre la expansión del universo. Bueno, la segunda pregunta yo la asimilaba con ese fenómeno, pero entonces tiene que existir otro fenómeno que la de. Se dice que los días de la Tierra se están acortando. Es más, algunos dicen que ya va en un 10-15% de acortamiento. De pronto por los relojes que nosotros tenemos, o sea, pues sería como a la teoría de la relatividad aplicada. Pero ¿qué sabes de eso? De que sí se está aumentando la velocidad, digamos, de rotación de la Tierra, ¿o no? No, la velocidad está disminuyendo. Entonces prepárense. Va a durar Antes al contrario, disminuyendo. Disminuye. O sea que cada vez va a durar más la jornada laboral. Necesitamos un presidente que cambie eso. No, cambia más o menos un segundo cada 3 años. O sea, hoy dura 24 horas, dentro de 3 años va a durar 24 horas y 1 segundo. Inclusive el aumento en la duración de la Tierra crea un montón de problemas en astronomía y en la vida civil. Entonces, ¿qué hacen los astrónomos? Que son astrónomos los que inventaban esto. Crean una cosa que se llama el segundo bisiesto. Es que en el 2016, no sé si lo sintieron, yo no sé quiénes contaban aquí hasta 11, yo conté hasta 11. El año nuevo del 2017 en realidad era así, 10, 9, 8, al llegar a 0 usted tenía que decir -1. O empezar desde 11, porque resulta que el 31 de diciembre del año 2016 tuvo unas 23 horas y 61 minutos, ¿cierto? Las 23 horas 60 minutos son las 12 de la noche. Perdón, y 23 horas 59 minutos y 61 segundos. O 1 segundo más. Entonces realmente se está alargando. Un segundo cada más o menos 3 años. Pero a mí siempre me dura 24 horas. Sí, lo que pasa es que a nivel global todo el mundo cuadra los relojes, pues los aeropuertos, la gente que trabaja con el tiempo y que es críticamente el manejo del tiempo, cuadra los relojes. Usted no se da cuenta, es que usted un segundo no lo tiene, pero esperen que sea 1 hora. Bueno, resulta que hace más o menos 3.500 millones de años la rotación de la Tierra entonces era más rápida. Se sabe que duraba 18 horas. O sea que hace 3.500 millones de años la jornada laboral duraba aproximadamente 6 horas. ¡Qué delicia! Bueno, ¿a qué nos referimos nosotros con clima espacial? Nos referimos a esto que en el año 1989 vieron con, digamos, bastante directo la gente que vivía en Quebec, pues en el estado de Quebec, en las ciudades del estado de Quebec, en Canadá.
Resulta que hubo más o menos un apagón por unas 9 horas enteras en las que no hubo energía en ciudades, digamos, de países avanzados. En este momento, por ejemplo, tengo un par de amigos que viven en Puerto Rico, allá se va 16 horas la luz, después de un huracán. Allá en Quebec se fueron 9 horas la luz, y cuando fueron a hacer la investigación se dieron cuenta que lo que pasó es que los transformadores de las estaciones ¿cómo se le llama eso? Las subestaciones energéticas, aquí tenemos una aquí por la autopista, cerca a la estación, al viaducto del metro, tenían todos los transformadores quemados, los transformadores completamente quemados. ¿Quién quemó los transformadores? Y sobre todo, ¿quién fue capaz de quemarlos todos al mismo tiempo? ¿Cierto? Entonces uno dice, pues que haya un atentado, digamos, terrorista, un accidente, un rayo como los que están cayendo en las líneas del metro. Uno dice, listo, pero lo afecta allá, pero no afecta todo. En este caso, en todas partes se quemaron los transformadores eléctricos. En el año 2006, 5 de diciembre, no sé si lo sintieron, ese sí les tocó. Durante 10 minutos se interrumpió el servicio de GPS en todo el mundo. No lo sintieron. No lo sintieron porque en este momento ustedes dicen, yo no dependo del GPS. Y mentiras, cada vez que usted pone un trino, el trino se va diciendo que usted está en la conferencia, usted lo ubican completamente. Saben que hay un servicio de Google en el que usted puede entrar y saber dónde estuvo en todo el tiempo en el último mes, ¿cierto? Usted, su señora, su señor, ¿cierto? Es decir, la DEA, la CIA, ¿cierto? Entonces hay un asunto. Bueno, el GPS es un servicio que a nosotros nos parece un poco decorativo. Para muchas empresas del mundo es absolutamente crucial, entre ellas la aviación. La aviación depende críticamente del GPS. Hoy en día, un aviador, hace, no sé, 60 años, un aviador volaba siguiendo las estrellas, guías en la tierra, ¿cierto? La radio, hoy también se utilizan radioayudas, pero la mayor parte de la actividad de un avión en vuelo se hace utilizando el GPS. 10 minutos de GPS son cuántos aviones aterrizando en El Dorado. Más o menos cada 3 minutos, este es en Heathrow aterrizan más o menos cada 3 minutos un avión. Entonces tenemos más o menos 3 aviones que aterrizaron sin sistema de GPS. ¿Qué pasa cuando usted aterriza sin sistema de GPS? Usted echa la bendición y depende de la habilidad del piloto, porque el piloto es el que en ese momento está controlando el descenso, no lo está controlando el GPS. Pasó aquí en Colombia también, en el año 2012, no sé si les tocó, a mí sí me tocó, incluso se suspendió la señal de celular, suspendió por ahí unas 3 horas, o sea, no había nada, bueno, no de todas, de Comcel. Cuando entrevistaron al presidente de Comcel, él dijo, no, tenemos una interferencia, pues la caída fue debida a una combinación de efectos de heliofísica y ingeniería. Entonces todo el mundo le pregunta, ¿qué? ¿El helio qué? ¿Con qué come? No, el sol. Obviamente saltaron todos, la prensa, los científicos, a criticarlo, a decirle, es ridículo, es una irresponsabilidad de Comcel. ¿Cómo es que suspenden 3 horas las comunicaciones? ¿Quién fue el ingeniero? ¿Qué rueda en cabezas? Unos días después los astrónomos descubrimos que el señor tenía razón, fue el sol. El sol fue el que interrumpió por unas horas la señal de Comcel. Y es la primera, prepárense. Y finalmente otra cosa donde se notan claramente los efectos del clima espacial es en esta es una fotografía, esta la tomé yo hace un par de años en mi casa. Y me pareció fantástica porque cuando la vi yo dije, por fin estamos llegando al punto en el que la televisión depende de la astronomía. Ya sí van a empezar a llamar astrónomos a trabajar a DirecTV, ¿cierto? Puse un canal cualquiera, iba a ver CNN cuando me salió este mensaje. Transmisión interrumpida debido a una interferencia solar. Y yo dije, wow, espectacular, ¿cómo no le va a tomar foto a eso? Claro, me quedé un poquito con rabia porque quería ver realmente las noticias. Cuando uno ve un aviso como eso, empieza a darse cuenta a lo que me refiero. De lo que estoy hablando aquí es, todos esos eventos que hay aquí se llaman eventos de clima espacial. Uno cuando piensa en clima, piensa en un huracán, piensa en deslizamiento, piensa en una inundación, piensa en muchas cosas. Nadie piensa en el clima espacial. Y no lo hace, creo yo, por una combinación de mala información, del hecho de que a usted pues a la gente no le importa todavía porque no ha pasado a nada realmente grave, pero podría pasar. El punto del clima espacial es el siguiente, resulta que el Sol parece que solamente está hecho para producir bronceados bonitos, ¿cierto? En el sentido de que es una máquina de producir luz, pero el Sol es una máquina electromagnética poderosísima, o sea, el Sol es, claro, son esos plasmas calientes
Pero cuando uno hace un mapa, este es un mapa hecho por astrónomos, de los campos magnéticos del Sol, se ve algo como esto, es como la cabeza, una cabeza llena de remolinos, ¿cierto? Magnéticos. ¿Qué pasa? El problema es que magnetismo hay en muchas partes, pero es que el Sol es inmenso. El Sol es inmenso, el Sol es más o menos 110 veces el tamaño de la Tierra. Entonces, cuando usted tiene un gigantesco magneto, ¿cierto? 110 veces más grande que la Tierra por allá flotando, usted tiene que empezar a preocuparse un poco por lo que estamos diciendo. Este es el tamaño comparativo del Sol y la Tierra, y aquí se ve un poco la escala del asunto. La fortuna es que estamos bien lejos. Uy, estamos bien lejos, porque si estuviéramos a la distancia que aparece ahí, pues esta conferencia obviamente nunca se realizaría. Correcto. Ahora, hay otro detalle con el Sol que no sé si lo sabían. Los invito para que lo conozcan. El próximo año va a ocurrir en el desierto de Atacama, cerca de la ciudad de La Serena, un eclipse total de Sol. Los eclipses totales de Sol son los únicos momentos en la astronomía en donde usted puede darse cuenta de que el Sol es apenas lo que usted ve en el cielo, la punta del iceberg. Esta es una fotografía, obviamente uno no ve exactamente esto, pero sí ve cómo cuando la luna tapa completamente el Sol, de repente aparece alrededor del Sol un halo. Ese halo que ustedes ven ahí se llama la corona solar. La corona solar. ¿Y qué es eso? Sol. Resulta que es que el Sol no termina donde usted lo ve terminar. Lo que usted ve que es el punto donde termina el Sol es simplemente el lugar de donde viene el 99% de la luz. Pero el Sol es un objeto gaseoso. ¿Cómo usted cree que el Sol es un globo, una bomba hecha con plástico? No, eso es un gas que está regado por todo el espacio. ¿Y cuál es el punto? El punto es que este halo que usted ve aquí es Sol que se esparce en todas direcciones. Ahora, uno ve que ese halo no es simétrico, sino que es un halo que tiene puntas. ¿Quién produce estas puntas? ¿Qué hace que el Sol tenga un cuerpo como con mechas, puntiagudo? Justamente los campos magnéticos. Para ponerlo en pocas palabras, ese halo del Sol es tan grande que llega hasta la Tierra. Algunos astrónomos nos gusta decir que vivimos dentro del Sol. Estamos metidos, digamos, en la falda del Sol. Y como llega hasta la Tierra, entonces resulta que, deberíamos sentirlo, ¿no? ¿Qué? ¿El Sol? No, sí, el Sol lo sentimos por la luz. No, el campo magnético del Sol. ¿Podemos sentir el campo magnético del Sol? La respuesta es parcialmente sí. ¿Y por qué parcialmente? Porque yo no sé si ustedes lo sienten, no sé si ustedes se quedan quietos absolutamente, no hay viento, etc. Yo no sé si ustedes sienten el campo magnético de la Tierra, no. Pero si usted le dice a una paloma que cierre los ojos, ella lo siente. Usted pone la paloma, la pone a dar vueltas y ella dice, ya sé para dónde está el norte. Las palomas sienten el campo magnético, parece que las ballenas sienten el campo magnético. Nosotros no sentimos el campo magnético, olemos el aire, no sentimos el campo magnético de la Tierra. Y eso hace que no nos demos cuenta de que la Tierra está protegida contra el campo magnético del Sol. Cuando el campo magnético del Sol se encuentra con el campo magnético de la Tierra le dice, va de retro Satanás, ¿cierto? Aquí no se meta mi hijo. ¿Cierto? Marte, por ejemplo, no tiene campo magnético. Es uno de los problemas de Marte. Si usted se va para Marte, el campo magnético del Sol llega casi hasta ahí, está ahí, como decimos los colombianos, pero le llega ahí en las patas, hermano, ¿cierto? El campo magnético llega directamente. Ahora, ¿qué peligros envuelve el campo magnético? A la distancia a la que está la Tierra, los peligros no son realmente muy grandes. El campo magnético no te va a destruir, me fui destrozado por el campo magnético del Sol. Lo que sucede es lo siguiente. Resulta que en la superficie del Sol se producen lugares donde el campo magnético se intensifica mucho. En los lugares donde se intensifica mucho se produce un fenómeno muy bonito que yo me imagino que ustedes lo conocen. ¿Cómo se llama esto que ustedes ven ahí? Esto se ve. Se pueden ver con un vidrio de soldadura. A veces, si uno tiene amigo astrónomo. Si no tiene amigo astrónomo, usted nunca va a ver esa cosa. Consiga un amigo astrónomo. En la casa siempre tiene que haber un pediatra, un mecánico, un abogado, un astrónomo. Entonces, ¿qué sucede? Esto que hay aquí se llaman las manchas solares. Las manchas solares. Los astrónomos sabemos más o menos cuándo, porque vemos que aparecen, y eso hace que podamos, digamos, por ejemplo, avisarle a la gente que las pueden ver. Las manchas solares, repito, son lugares donde se concentra el campo magnético, y en algunos de esos lugares pueden ocurrir explosiones que usted no ve. Así como hay cortocircuitos eléctricos, también hay cortocircuitos magnéticos, y los cortocircuitos magnéticos producen, señoras y señores, unas explosiones de Padre y Dios mío, que nadie nota. Usted no dice, uy, ¿qué pasó? Una explosión en el Sol. No, nadie nota eso. ¿Por qué? Porque resulta que esa explosión básicamente descarga energía en el espacio en formas que usted no siente. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han llegado a ver, por ejemplo, un rayo gamma. No, eso no se ve. Un rayo X, sí, cuando me tomo la radiografía, no, tampoco se ve. Usted lo mete en la cosa y dice, ya. ¿Cierto? Ahí están tapando ahí rayos X a la lata. Usted no siente esas cosas.
Resulta que esas cosas puede que no lo afecten a usted. Entonces usted está tomando, ¿cierto? Aquí en la piscina de la universidad está tomando el sol y diciendo, tan rico el sol, y ocurre una explosión solar. ¿Y usted qué dice? Uy, una explosión solar. No, no siente la explosión solar, no hay cambio en el brillo solar, pero el que la siente sí, el que sí la siente es el aire. El aire sí siente la explosión solar. El aire siente la explosión solar. Ah, pero aire hay mucho, aire hay mucho. Acuérdese, somos una especie planetaria, somos la piel de la Tierra. Cuando el aire se afecta, nos afectamos también nosotros. Y en este caso, el efecto que tiene sobre el aire no es que, uy, huele a explosión solar. En realidad lo que sucede con el aire es que cambia eléctricamente. ¿Cierto? Es decir, el aire de la Tierra cambia eléctricamente. ¿Cuál aire? ¿El del piso? No. Cambia el aire de la parte alta de la atmósfera. Ah, no, pero está muy arriba. Eso no hace daño. No hace daño. Resulta que cuando el aire de la parte alta de la atmósfera se carga eléctricamente, todos los radioaficionados saben que las ondas de radio que se mandan hacia el espacio rebotan hacia la Tierra. Si ustedes tienen un radiecito de onda corta, hagan el experimento, móntense en un quinto piso y sintonicen con el radiecito. Yo he escuchado emisoras de Rusia. No sé si ustedes se han preguntado cómo llega una emisora de Rusia hasta ahí. No es YouTube, eso no es internet, papito. Eso llega por el aire, desde Rusia con amor. ¿Cómo llegan? Rebotando, vea, tan. Resulta que el aire alto de la atmósfera es un espejo de ondas de radio. Así llegan. Eso sí, usted se sube un día y oye la emisora de Rusia. Se sube otro. Claro, porque un día la atmósfera está ionizada y otro día no. Cuando no está ionizada, pasan derecho para arriba las ondas. Entonces los radioaficionados utilizan este hecho para mandar ondas a lugares remotos. Sí, pero es que los radioaficionados hace mucho tiempo, ¿cierto?, están trabajando también con los satélites en el espacio. De la misma manera que las ondas son reflejadas desde adentro, son reflejadas desde afuera. Y entonces si usted está montado en un avión aterrizando o está viendo DirecTV, ambos dependen de un satélite en el espacio y ocurre una explosión solar y se carga la atmósfera, dejan de entrar las ondas de radio con su canal favorito, dejan de entrar las ondas de radio con el GPS y el piloto dice, señoras y señores, en una emergencia el sol nos va a hacer estrellarnos contra la montaña, ¿cierto? En ese momento usted empieza a decir, pucha, ¿yo por qué no le puse atención a ese astrónomo en la conferencia? Correcto. Entonces resulta que el asunto es que el sol puede afectar las comunicaciones. Hombre, claro, el celular no depende de las comunicaciones, pero es que hay otros efectos. Hay otros efectos. Hay un segundo efecto, ya termino con esto, y resulta que las explosiones producen entonces luz que usted no ve. Esa luz carga eléctricamente la atmósfera. Pero hay otras explosiones, estas que ustedes ven aquí. A esto lo llaman los eructos más grandes del sistema solar, ¿cierto? Otros lo llaman vómito, pero el vómito es una palabra muy fea. Un vómito gigantesco de plasma, vómitos de plasma. Mientras que la luz se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, entonces hay una explosión en el Sol y usted a los 8 minutos se le va la señal, se le va la señal de GPS. Estas explosiones, estos eructos se demoran 3 días en llegar a la Tierra. 3 días en llegar. Y cuando llegan, ¿qué pasa? Son llamaradas del Sol que llegan a la Tierra. ¿Hay incendios forestales? Cuando llegan, ocurren uno de los fenómenos naturales más lindos que todos ustedes conocen, ¿cierto? Allí viven un par de personas que yo sé que están ahorrando para irse a ver las auroras boreales. Tienen que irse a ver auroras boreales. No le vaya a pasar como le pasó a un estudiante de astronomía, cuyo nombre no voy a mencionar, que se fue en junio a ver auroras boreales. Terrible, ¿cierto? Es una razón muy obvia, ¿cierto? En los países del norte, pues la noche dura muy poquito. Otra que se fue en diciembre, tampoco, terrible, porque el frío es muy horrible y no hay auroras boreales. La temporada de auroras boreales es en marzo y en septiembre. O sea, vayan ahorrando, en Semana Santa se va más bien a ver auroras boreales en vez de monumentos. ¿Qué pasa? Entonces uno dice, no, pero muy bonito, cada vez que hay una explosión solar, ¡pum!, aurora boreal. No, pues es que usted no sé si sabe qué es una aurora boreal. ¿Usted le parece muy bonito? Uy, pues el diablo, eso son chispas, parce. O sea, eso que usted está viendo allá es una corriente de electricidad enorme. Esos son millones de amperios, ¿cierto?, atravesando el aire de la alta atmósfera. Cuando el aire es atravesado por electricidad, ¿qué pasa? Pasa lo que se ve aquí, exacto. Pasa lo que se ve en estas lámparas. Todas estas lámparas se producen. No, ya si son de LED, no. Si son de LED, no. Las lámparas fluorescentes, las de las oficinas viejas de la Universidad de Antioquia, ya cada vez hay menos. Son un gas por el que pasan electricidad. El gas se ioniza y al volver a ganar los electrones emite luz. Eso es el equivalente a una lámpara vieja, ¿cierto?, en la atmósfera. Sí, pero eso no hace nada, porque es que eso primero ocurre en Canadá y a mí me interesa. Resulta que cuando hay una corriente eléctrica muy alta,
ocurre otra cosa, y es que el piso es eléctricamente conductor, yo soy eléctricamente conductor. Entonces la electricidad del cielo puede transmitirse al suelo. Y cuando la electricidad del cielo se transmite al suelo, se queman los transformadores. Eso fue lo que pasó en Quebec. Hubo una llamarada solar, 1989, la llamarada solar llegó en 8 minutos, ionizó la atmósfera, nadie lo notó, el GPS se inventó después, ¿cierto? Los satélites ya se habían inventado, pero no le importaban a nadie, pero eso sí, 3 días después llegó esta bocanada de plasma y produjo el quemado de todas estas cosas. El día de mañana, entonces, cuando, digamos, EPM le diga a usted que hubo una suspensión del fluido eléctrico por el sol, en vez de usted ponerse bravo y decirle que le vuelvan la plata de la factura de energía, usted dice, uy, lo que decía el astrónomo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna manera de saber cuándo va a haber una tormenta solar? Se lo llama así, una tormenta solar. La única manera para saber cuándo va a haber una tormenta solar es preguntarle a un astrónomo. Entonces, ¿qué sucede? Yo les doy 2 opciones. O no consiguen amigos astrónomos y los relegan al olvido, ¿cierto? O se consiguen un amigo astrónomo. Bueno, ¿me entiendes que no? Así como uno no tiene que tener un amigo climatólogo para que le diga si va a llover, ¿cierto? Tampoco tiene que tener un amigo realmente astrónomo. Ya hay páginas, así como hay páginas del clima, hay páginas del clima espacial. Les digo una cosa, lamentablemente la mayoría son en inglés. Entonces, las personas que viven en los países de habla hispana, que no hablan inglés, no tienen ni idea de esto, me da mucho pesar. La mayoría, por ejemplo, de los periodistas que presentan los noticieros de televisión nacional no saben de esto. Parece que no saben leer inglés. ¿Qué va, hombre? Saben leer, lo que pasa es que no le interesa. Pero eso debería estar anotándose. A usted le deberían abrir el noticiero de RCN no con un gol de James, sino que le dirían, acaba de ocurrir una explosión solar, prepárense, que de pronto vamos a perder el GPS, vamos a perder en otras noticias, Álvaro Uribe y así. Es decir, o sea, alguna cosa, digamos así, otro desastre natural. Esa es entonces un poco la historia de cómo hay una conexión inesperada entre la astronomía y nosotros. Entonces, repito, la astronomía puede, digamos, poner en problema a la Tierra. La otra conexión, no quiero hablar muchas, pero hay muchas, pero quiero, digamos, mencionarles otra solamente por el hecho de que es muy importante para nosotros y por el hecho de que yo tengo una apuesta en este momento con unos amigos que dice que más o menos en 15 años todos los ministerios de Colombia van a tener que contratar al menos a un astrónomo. Todos. Consultor. Así sea de consultor. Hey, ¿dónde está el astrónomo? Preguntan en el Ministerio de Agricultura. ¿Para qué? La agricultura de hoy en día, muchachos. No, es que ya el asadón quedó en el pasado. Bueno, el clima de la Tierra nos preocupa mucho. ¿Qué relación hay entre el clima de la Tierra y la astronomía? ¿Puede haber alguna relación? Bueno, resulta que, yo no sé si ustedes saben, pero existe en el sistema solar, gracias al, digamos, al Espíritu Santo, es increíble, existe en el sistema solar una versión de la Tierra como la que nos están pintando los expertos del cambio climático. Es decir, hay una Tierra después del cambio climático en el sistema solar. Nadie le ha parado bolas. Esa Tierra se llama Venus. Venus es el planeta más parecido a la Tierra. Se sabe que hasta hace 700 millones de años Venus tuvo océanos. Pudo haber tenido vida, o sea, ballenas, pulpos, ¿cierto? Tal vez tuvo conferencistas, ¿cierto? Universidades, etc. No sabemos por qué, porque sufrió un cambio global. Y el cambio global fue un aumento desmesurado en la cantidad de CO2 que lo condujo a lo que llaman un efecto invernadero sin control. Entonces es increíble, pero en la Tierra tenemos en estos días hubo en el Parque Explora una conferencia de un ambientalista y estuvo hablando como 10 minutos de Venus. Y todos decían, pero si esta no es una conferencia de astronomía. ¿Sí? La compartimentalización, la idea que tenemos todos de que el poeta no puede hablar de astronomía, el astrónomo no puede hablar de poesía, el ambientalista no puede hablar de astronomía, la astronomía no puede hablar de celulares. Esa compartimentalización es ridícula, mucho menos en un mundo donde somos la piel del planeta. ¿Qué pasa en Venus? En Venus, muchachos, Venus es un lugar aparentemente horrible. La temperatura en la superficie de Venus es más o menos de 400 grados. O sea, allá en Venus usted saca un llavero y le gotea al llavero. Antes de que usted lo... Ya se le derritió el llavero. No hay manera. Las monedas se le derriten, ¿cierto? Imaginen el plástico. La presión en la atmósfera de Venus es más o menos la equivalente a la presión más o menos a unos... ¿cuántos qué es? De una atmósfera, 900 metros debajo, 1 kilómetro de profundidad en el océano. O sea, para usted pararse en Venus, usted tenía que tener un traje de esos de los digamos, submarinistas, pero de altísima profundidad.
¿Y qué le pasó a Venus? A Venus le pasó que antes tenía océanos, etcétera, y el CO2 lo tenía bajito, pero el CO2 empezó a aumentar. No sabemos si fueron volquetas, ¿cierto? No sabemos si fueron vacas. Ustedes saben que las vacas producen la mitad de los gases de invernadero. No coman vaca. Bueno, esta es una mala propaganda para las empresas de carnes, pero la verdad es que las carnes son las causantes del 50% de la emisión de gases de invernadero. No sabemos si eran vacas, no sabemos si habría agricultura allá. Lo que sí sabemos es que cuando el CO2 llega a un cierto nivel, eso lo sabemos por Venus. Eso lo aprendieron astrónomos, porque conocen a Venus. Cuando el CO2 llega a un cierto nivel, el calor es tan grande que la agua de Venus se evapora muy rápidamente. Entonces, mientras que aquí nos demoramos 10 años para ver secarse un mar, el mar Aral creo que fue que se secó, allá en un mes se secaría un mar. ¿Y cuál es el problema? Yo no sé si ustedes sabían, pero el agua, el vapor de agua, es el gas de invernadero más poderoso que existe. Témale al día que la tierra se humedezca por todas partes. Ese día van a haber bosques y todos vamos a estar felices, pero ese día va a ser peligroso porque el gas de invernadero más poderoso es el agua. ¿Qué pasa? Cuando el agua está en el aire, entonces el calor es aún más. Y como es aún más evaporación y por lo tanto más agua. Entonces si vieron la bola de nieve. A eso se le llama un efecto de invernadero descontrolado. Y a pasar ese límite de los gases de invernadero es a lo que le temen los ambientalistas. Pero vamos más allá de eso y les puedo contar lo siguiente. Cada vez que usted vea a un astrónomo hablando sobre el descubrimiento de un planeta extrasolar y le digan, acaban de descubrir un planeta parecido a la Tierra en un sistema que está a 40 años luz, en vez de ponerse a empacar las maletas, ¿cierto? Que les aseguro que ninguno de ustedes va a ir. Empezando porque si hacen una misión espacial a otra estrella, lo que hacen es que montan por ahí a 500 hombres y 500 mujeres sin condones. Porque son más o menos 1000 años de viaje. Entonces ellos dicen, muchachos, a reproducirse. A reproducirse como locos. ¿Y qué? ¿Cuándo llegamos? No, ustedes no llegan. Son sus hijos. Y entonces resulta que escogen a los 500 hombres, a los 500 mujeres, y son más berracos que un chucho. Se le miden a lo que sea, se montan en la nave espacial y tienen un hijo poeta. Y el hijo nace, ¿yo por qué nací en una nave espacial? ¡Sáquenme! Entonces ya me imagino, a la quinta generación ya todos están más deprimidos que un chucho. Bueno, entonces ustedes no van a ir. Ustedes no van a ir. Cada vez que usted escuche que se descubre un planeta extrasolar, lo único que usted va a entender es algo que la astronomía aprendió hace mucho tiempo. Las cosas en el universo ocurren de forma increíblemente lenta. Increíblemente lenta. Usted no las va a ver ocurrir en el lapso de su vida. Les aseguro. Yo personalmente no sé si voy a tener la vida suficiente para ver el desequilibrio grande que se puede venir. Puede que me muera antes. Yo sé que muchos de nosotros estamos preocupados por nuestros hijos. ¿Correcto? Y es porque ocurre muy lentamente. Muy lentamente, bueno, ahora están ocurriendo un poco más rápidamente. En astronomía pasa lo mismo. Cuando un astrónomo le dice, no, yo sé cómo vive una estrella, las estrellas nacen aquí en el humo y después llegan a la evolución y gigantes rojas, y uno les pregunta, ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo hace? ¿Y cuánto se demoran? No, pues esta por ejemplo se demora 3.000 millones de años. ¡Jodas! O sea, vos viste cuando arrancó y cuando terminó. ¿Cómo hacen los astrónomos? Utilizan una idea que es fantástica, solamente es en astronomía. Porque la astronomía es la única ciencia en la que usted no puede hacer experimentos. Incluso en biología, donde es tan complicado hacer un experimento, usted puede coger un sapito, 2 sapitos, a uno lo alimenta, al otro no lo alimenta y ve cómo se muere de hambre un sapito, ¿cierto? Si lo dejan, pues ¿qué sucede? En astronomía usted dice, bueno, voy a hacer una estrella. Ya, hasta ahí le llegó las ganas. Entonces, ¿qué hacen los astrónomos? Lo único que pueden hacer los astrónomos es mirar muchas estrellas. Es como si una pulga que estuviera en un perro dijera, yo voy a hacer psicología humana, desarrollo psicológico humano. Y entonces le dicen, si duras 2 meses, o sea, ¿qué vas a ver? Un humano que se deprime, el lunes se deprime, y después el viernes, después no vas a ver nada. Y él dice, no necesito. Llévenme a una conferencia en la Universidad de Antioquia y empieza, los mira a todos. Ella no va a vivir sino 2 meses, pero con la muestra que hay aquí hay personas de todos los caracteres, de todas las, digamos, inclinaciones, todas las perversiones, etc. Y al final, con fotografías instantáneas de seres humanos distintos y con una hipótesis, todos los seres humanos, si son humanos, tienen más o menos las mismas características, con eso se arma una película, muchachos, se llama La Pulga Freud. Sin necesidad de ver a nadie crecer ni hacerle una terapia. Esos son los astrónomos, como los Freud del universo. Miramos un montón de estrellas y cuando miramos, a cada una la cogemos en distintos estadios de la vida. Y entonces después unimos los puntos. Claro, con la ayuda pues, de la física y los computadores. Eso es lo que están haciendo los astrónomos con estos planetas. Ellos no están buscando planetas para irnos a vivir. Ellos están buscando planetas que estén en cada uno de los estadios evolutivos de la Tierra, para entender la Tierra,
Entonces, como le decía también cuando estuvimos preparando a la Vive, es increíble, pero esta que es una de las búsquedas más fantásticas de la humanidad en el presente, que es la búsqueda de mundos en otras estrellas, en realidad es un viaje de ida y de regreso. Tuvimos que construir los telescopios, ahora el miércoles mañana van a lanzar uno de los telescopios más poderosos para buscar planetas, y apuntar el telescopio a lugares increíblemente remotos, solamente para tratar de entender este lugar. Hace unos días la National Geographic otra vez estrenó un documental que les voy a recomendar poderosamente, que se llama A Strange Rock, una roca extraña, y es un documental de astronomía, entre comillas, sobre la Tierra. Es decir, y el documental tiene la siguiente tesis: vivimos en el lugar más raro del universo. Eso no lo aprendimos, ¿cierto?, sentados en una caverna pensando y mirando las sombras, ¿cierto? Ni lo aprendimos, pues, digamos, por allá en Pelotos, en una academia griega. Así lo aprendieron los griegos. Nosotros lo aprendimos haciendo observaciones del universo, haciendo astronomía. Con la astronomía descubrimos que vivimos en el lugar más especial del universo. El cerebro humano es el objeto más fantástico construido por el Big Bang, y lo descubrimos conociendo el Big Bang. Tuvimos que conocer la expansión del universo y todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a acabar como Venus, sí o no? ¿Vamos a acabar como Venus? La respuesta es muy sencilla: pregúntele a un astrónomo. El astrónomo es el hombre. Bueno, muy bien. Por aquí veo que ya está de noche, así que me dijeron que apenas se pusiera el sol no podía seguir conversando con ustedes. Entonces yo les voy a proponer lo siguiente: voy a hacer, digamos, una interrupción aquí en las diapositivas. Tenía otras cositas para mostrarles. Hay tantas cosas para mostrarles. Después en la segunda parte... no hay segunda parte. Bueno. Entonces, los invito... Antes de darles la palabra, de pronto si hay preguntas y las respondemos así rápido, para que se vayan todos los viernes a las 6:30 en el planetario, que tenemos un espacio que llama el Coloquio de Astronomía, que es un espacio para hablar informalmente de astronomía. Ahorita a las 6:30 tenemos una conferencia también en Explora sobre Stephen Hawking y la astronomía. Es decir, hay un montón de espacios de astronomía a los que los invito. Espero que algunos hayan roto ya, pues, como esa relación complicada con la astronomía, y que ya no vean a los astrónomos como gente que trabaja en cosas más concretas, para que se pasen por allá. Bueno, muchísimas gracias. Entramos en la sección de preguntas, por favor. ¿Quién quiere aprovechar la presencia de Jorge para preguntar? Por acá. ¿Quién puede? Buenas noches. Profesor, hace poco tuve la oportunidad de ver un documental donde se afirmaba que las corrientes marítimas se estaban ralentizando cerca a los cayos de Florida por una acumulación de agua dulce. Correcto. Esto, según escuché, nos dejaría en una mini era glacial. ¿Qué tan factible sea que se produzca? Gracias. Ni idea. Yo soy el astrónomo equivocado a hacerles la pregunta. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Una cosa que sí es clara es que la Tierra tiene un sistema de aire acondicionado muy poderoso, ¿cierto? Que los climas, los microclimas que nosotros vivimos en cada lugar del planeta no están ahí porque la latitud y la longitud sea la que ustedes ven, sino que es una combinación de la latitud y la longitud y el movimiento de masas de aire y de agua por todo el planeta. Entonces, por ejemplo, el transporte de calor hacia el norte, donde está más frío, y de frío hacia el Ecuador, donde se puede calentar mucho, es producido por corrientes de aire y oceánicas. En el caso de las corrientes oceánicas, por ejemplo, la corriente del Golfo es el caso más famoso, que es otro de los casos que voy a estar mencionando, lleva calor hacia Europa. O sea, si usted quitara la corriente del Golfo, todo el Reino Unido se congelaría, o tendría inviernos muy duros. ¿Y cómo se puede quitar la corriente del Golfo? Muy fácil, dejando caer agua muy fría, ¿cierto? O icebergs, dejándolos bajar desde Groenlandia. Y eso interrumpe la corriente del Golfo. Entonces, el peligro ahora es que modifiquemos ese equilibrio sutil. Y de verdad que hay que ponerle mucha atención a los expertos que están hablando de esos cambios, que no van a ocurrir ahora, inmediatamente, van a ocurrir mucho tiempo, que es posible que no podamos ya parar. Esa es otra cosa que lamentablemente pero que yo estoy seguro, piensen, yo siempre pongo este ejemplo, ¿cómo era el río Sena en el año 1850? Eso era una cloaca.
¿Y París qué era? Una cloaca. ¿Y hoy en día qué es París? Usted navega por el Sena, toma un vinito por el Sena, ¿cierto? Ahí no hay flotando nada en el Sena, ¿cierto? Y todo eso pasó porque hubo una gente creativa, ¿cierto? Una gente que nació después de los que vivían en esa época, que se inventaron algo para... Entonces, yo tengo la firme esperanza que hay una generación que está en este momento, como niños, que van a cambiar las cosas. Pero en este momento, sí, estamos en una situación preocupante. ¿Otra pregunta había por ahí? La pregunta de la Biblia es si hay alguna relación entre astrología y astronomía. Sí, hay una relación cultural, histórica, ¿cierto? Los nombres de la astronomía son los nombres de la astrología, pero claramente, digamos, la relación que hay entre la astrología y la astronomía es como la relación que hay entre la lectura del tabaco y las neurociencias, ¿cierto? Entonces es una relación entre una práctica y una actividad cultural muy respetable, muy bonita, que hay que preservar en los libros, y una que es la manera como estamos descubriendo la naturaleza. Entonces eso es lo que pasa con la astrología. La astrología es una práctica mágica, de una gran historia cultural, pero no trata sobre el mundo. La astrología, incluso me han llevado a foros con astrólogos, y también con teólogos, y al final todos los astrólogos y todos los teólogos vuelven y dicen lo mismo. No, es que la astrología no es verdad. Lo que nosotros hacemos es una cosa simbólica. Porque nosotros hablamos de símbolos, de cosas en el cielo. Y uno dice, sí, pero es que en el colombiano aparece, ¿qué me va a pasar hoy con el jefe? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen directamente? Hay una astrología comercial que es la astrología que todos odiamos. Esa sí la odio mucho. La cultural no me parece tan mal, pero los que ganan plata con eso y los que están haciendo una... Bueno, mientras que no, si se están haciendo una jubilación se lo merece. Pero los que están ganando en este momento cantidades de dinero exorbitantes, no hay ninguna relación. Yo tengo siempre una analogía para lo que pasa cuando a uno le dicen que le va a pasar algo porque hay un planeta metido en una constelación. Yo no sé si ustedes saben, pero las constelaciones son como las formas que vemos en las nubes. Las constelaciones son como las formas que vemos en las nubes, son arbitrarias y dependen del observador. Pensar que cuando Júpiter se mete en un escorpión, entonces a usted le va a picar algo, es como pensar que si un avión con 100 pasajeros se mete en una nube con forma de dragón, toda la gente se va a quemar, ¿cierto? Obviamente cuando un avión se mete en una nube con forma de dragón no pasa nada porque es que el dragón no existe. De la misma manera que no existe el escorpión, no sé si ustedes sabían, pero no hay escorpión en el cielo, no los hay. Ni hay leones, ni hay nada de eso es una cosa imaginaria. Entonces, de ahí pues como, entre comillas, el ridículo de la predicción astrológica. Caballero, por aquí hay una pregunta. Micrófono, eso. Bueno. Pero sí, por la televisión, sí, la transmisión de televisión. Eso. Como todo está unido, todo está relacionado, no da mucha angustia saber sin poder, darse cuenta de todos estos fenómenos extraterrestres que nos pueden matar y qué realmente podemos hacer para evitarlos. Cuando usted y yo empezamos hace 30 años en el grupo de astronomía del Liceo Antioqueño, yo decidí no seguir con la astronomía, porque yo no le voy a dejar la tarea de cambiar el mundo a los hijos, sino que yo creo que es una responsabilidad de nosotros y que ellos la continúen. Pero entonces sí me ha generado siempre el conocimiento muy importante y bonito en todas sus magnitudes. Pero saber todo eso que puede pasar, no solamente es un terremoto en la Tierra, sino una tormenta solar que nos puede matar. Pues usted la pone como quemar transformadores, pero podría, o un asteroide que nos pegue, etcétera. Ese saber sin poder no genera mucha angustia. Hay otros mecanismos, digamos, psicológicos y otros mecanismos neurológicos que es el de no entender las posibilidades. En realidad, cuando yo como profesional de la astronomía, cuando me dicen que un asteroide podría impactar a la Tierra y producir un desastre global, yo lo que me pinto en la cabeza es una película más o menos tipo hollywoodesca. Entonces, no creo que haya alguien realmente muy angustiado en la astronomía al saber todo lo que sabe, porque la misma evolución lo protegió para no ser tan consciente de todo. Si fuéramos conscientes realmente así de forma profunda de todo, sí, efectivamente uno pensaría en eso y da un infarto. Pucha, es que esto puede pasar, esto es increíble. Entonces yo diría que no estoy asustado, me gusta hablar de la cosa. Lo que sí creo es que si no hablamos no nos preparamos y hay que prepararse. Y también que mi cerebro me borra las verdaderas consecuencias de las cosas. Entonces, bueno, estoy protegido.
Buenas noches. Una pregunta. Sí, señor. ¿Qué relación tiene la astronomía con la agricultura? Sí. Sobre todo las fases de la luna. Sí. Hay unas creencias y unos mitos sobre eso. Claro, hay una relación muy profunda entre la fase de la luna, entre la astronomía y la agricultura. La más profunda de todas es que la agricultura no existiría sin el sol, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que todo lo que pase con el sol o con todo lo que refleje la luz del sol, pues va a afectar la astronomía. Entonces, piensen en lo siguiente: un aumento sutil de la temperatura, de la luminosidad solar, produce inmediatamente un cambio en la productividad agrícola. O sea que durante esos eventos de explosiones, etcétera, puede, por ejemplo, súbitamente una cosecha cambiar de comportamiento, no ser tan productiva o ser más productiva. ¿Qué pasa con la luna? Se ha especulado mucho sobre los efectos de la luna directamente como cuerpo celeste, pero lo que pasa con la luna es que es un espejo del sol. Entonces, lo que sucede en las noches en las que hay luna es que las plantas reciben fotones, reciben luz cuando deberían estar a oscuras. Y al recibir luz, obviamente su biología tiene que verse afectada. No sé qué tanto los biólogos han estudiado la fotosíntesis a la luz lunar, a la luz de la luna. No hay suficientes experimentos. Lo que sí es claro, o parece muy claro, es que no es el agua. No es que la luna mueva masas de agua y cambie, digamos, un poco como la relación de las plantas con el agua. Es más seguro que sea una relación con la luz. Repito, pero no se ha probado. Ahora, yo le tengo mucho respeto a la sabiduría, digamos, tradicional de los campesinos, pero también hay que decirlo así, no es científica. Ah, entonces porque no es científica, entonces vos no crees. No es científica, significa que no se puede convertir en algo que usted utilice como política. Por ejemplo, el ICA no puede decir, ay, ¿en qué fase estamos? No, ¿cierto? Una entidad gubernamental tiene que seguirse por las publicaciones que se hacen científicamente. Hay otro mito, hay otra relación que es muy rara, que lo dicen las mamás, y uno dice, pues sí, y es, cada vez que hay luna llena hace frío. ¿Usted no lo ha sentido? Es luna llena, frío, ¿cierto? No me estoy burlando de la conexión con la agricultura, sino que le estoy diciendo que existe la siguiente conexión. Si hay luna llena, el cielo está despejado. Pues si hay luna llena es porque usted está viendo la luna. Si está despejado, cuando la atmósfera se despeja, el calor escapa más fácilmente. Entonces es más fácil que haya frío cuando ve la luna. En cambio, los días de luna llena, donde no hay luna, usted dice, uy, ¿de qué que no hay luna llena? Y es porque hay nubes que no dejan ver la luna llena. Entonces, en ese caso, no hay una relación causa-efecto, sino una correlación estadística entre las dos. Eso puede pasar con lo de lo mismo lo de la motilada, eso sí, lo de la motilada debe ser porque uno lo motila más fácil en luna llena, pues que luz por la noche. Hay conexiones más bonitas que nadie ha mencionado, por ejemplo, el ciclo menstrual de la mujer. La duración del ciclo menstrual de la mujer es casi exactamente igual a la duración del ciclo de las fases. ¿En qué momento se sincronizaron? ¿Y en qué momento se desincronizaron? Esa es una aún más rara. Hay hipótesis, dicen que cuando éramos, digamos, cazadores-recolectores y había luna llena, todos los hombres salían a cazar, porque claro, la luna les permitía encontrar a todas las presas, pero cuando estaban en luna nueva todos se metían a la casa y sin televisión. Entonces, claro, resulta que el ciclo menstrual se adaptó un poco a la luna nueva y por eso tiene la duración que tiene. Pero es una hipótesis no comprobada, antropológica, paleoantropológica. Caballero. Buenas noches. Tengo una pregunta. Acabas de mencionar que frente a la agricultura le haces alusión al respeto a la, entre comillas, sabiduría tradicional, pero admites pues que no es científica. Y justamente acabas de mencionar lo de las 13 fases de la luna con las 13 fases del ciclo menstrual de la mujer. De hecho, las tortugas también en su concha, es decir, en su caparazón, tienen 13 conchas. El 13 es un número curioso en la naturaleza. Yo tengo como una pregunta. Yo sé pues que todo esto tiene una matiz científica, ¿cierto? Y no es pues querer ser supersticioso, pero ¿crees que exista una relación entre la astronomía y la vida que vaya más allá de la agricultura? Y más allá del clima espacial, sí, señor. Que hay una relación profunda con el universo, así como esa idea un poco de las filosofías orientales, de una conexión profunda. Sí, claro. Es decir, hay una cosa que yo quiero dejar también un mensaje, y es que, gracias a ti por la pregunta, y es que ser astrónomo o ser científico no significa ser espiritualmente, digamos, espiritualmente muerto o espiritualmente frío. En realidad la astronomía para mí es una experiencia profundamente espiritual. O sea, el mero hecho de yo entender que soy parte de la piel de la Tierra y que estoy en contacto con el universo, me parece fantástica.
Lo que pasa es que la ciencia lo que busca es encontrar unas relaciones causa-efecto o emergencia, porque a veces no son causa-efecto, es una cosa que emerge. Por ejemplo, todas mis neuronas juntas hacen una Jorge Zuluaga, y ustedes las ponen en una mesa separadas y ya no hay Jorge Zuluaga. Ahí no hay causa-efecto, sino que hay emergencia. Entonces yo sí creo que hay una conexión muy profunda, pero no es mágica, y es una conexión que tiene que ver con la misma materia de la que estamos hechos. Una conexión de la misma materia con la que estamos hechos. Pensémoslo de esta manera. Nosotros, o sea, el cerebro humano, pensemos por ejemplo en esto, el cerebro humano es un objeto fantástico, es más fantástico que cualquier galaxia, que cualquier planeta, que fue creado por la sucesión de eventos que ocurrieron desde el Big Bang hasta la formación o hasta la aparición de la vida. De alguna manera uno podría pensar que la creación del cerebro humano o la aparición del cerebro humano es como la cúspide de la evolución del universo. Entonces, saber que yo tengo aquí en la cabeza el objeto astrofísico más fantástico, digamos, me hace sentir una persona muy especial. Pero mira que es una conexión que no es una conexión de esas, digamos, trascendentes de la filosofía oriental. No espiritual, porque para mí esto es tan espiritual como cualquier cosa. Yo sentir que este cerebro es un objeto fantástico en el universo, fantástico. Para mí es profundamente espiritual. Compañera. Buenas noches. Eso es algo relacionado pues como área de la salud, medicina. Ahora mencionaste algo de los rayos X. Correcto. Sabemos que del sol también existe la radiación y todo lo que se escucha es el cáncer de piel, sí, todo eso. Desde la parte de la astronomía, ¿qué conocimiento hay de esa radiación solar? ¿Se acumula en el organismo? ¿Se relacionaría? Porque en los que manejamos radiación por los rayos X, entonces siempre se protege al paciente pues muy bien, y no por una sola plaquita, sino que se dice que no se sabe el día de mañana si el paciente va a estar expuesto a mucha radiación y es acumulativa y queda en el organismo. Quería saber si es relacionada con la misma radiación solar y qué tan cierto puede ser esto y no solo un mito. Una cosa que es muy especial es que la atmósfera de la Tierra nos protege realmente contra todas esas formas de radiación. O sea, son más o menos 100 kilómetros de la parte densa de la atmósfera. Esos 100 kilómetros actúan como el plomo en los lugares donde se hacen cosas diagnósticas con los rayos X. O sea, nosotros tenemos nuestro propio plomo, pero es plomo transparente. Entonces los rayos X no llegan a la superficie, pero hay un lugar donde sí llegan. Y cada vez más gente está yendo allá. Los aviones. Cada vez que uno se monta a un avión, deja por encima menos plomo. Y resulta que eso hace que si hay explosión, si hay actividad solar, las personas que trabajan en el avión estén más expuestas. Entonces ya hay un código muy riguroso en la medicina laboral de la aviación que establece cuántos vuelos puede hacer usted sin empezar a sufrir peligro. Entonces, efectivamente, si ustedes viajan en avión, usted no va a sentir nada. Usted le sirven el café, se duerme, cuando se baja, usted ha estado expuesto a niveles de radiación que podrían equipararse a 2 o 3 radiografías. Si es un piloto y vuela cada 2 o 3 días, usted está expuesto a 2 o 3 radiografías cada 2 o 3 días. Y eso quiere decir que usted podría alcanzar el tope de su dosis máxima de radiación en meses. Incluso usted lo tenía que jubilar en 1 o 2 años. Y eso sin hablar de las consecuencias en todo su organismo. Es una de las cosas que hace difícil ir a Marte. Los que alzaron la mano ahorita, prepárense. Porque en Marte, las dosis de radiación son las siguientes. 1 hora en Marte equivale más o menos a 40 radiografías. Eso quiere decir que usted pasa 4 horas y devuélvanme. Porque la radiación allá sí llega directamente. Y eso significa una de dos, que la gente que va a ir se va a morir en 5 horas. O 2, que necesitamos llevar por ahí a 100 personas para que se mueran por ahí unas 20 y descubramos a 80 a las cuales se les activan genes protectivos. Porque lo que hace la radiación no es dañarlo, a usted lo daña todo el tiempo. Lo que hace la radiación es hacer que sus mecanismos de reparación no sean suficientes para que usted se mantenga bien. Entonces, la reparación genética, cuando estamos aquí, yo estoy aquí expuesto a radiación que sale de esta pared. En Marte, a usted lo daña más rápido que se repara. Pero habría gente que podría tener mutaciones o podrían tener genes apagados que se activarían, mecanismos epigenéticos, que cuando llegan a un ambiente de alta radiación dicen, yo estoy bien. Uno dice, ¿y este man qué le pasó? Y claro, cuando descubramos esos 80 o 5, los cogemos, les hacemos un análisis genético completo y en los próximos que mandemos son solo los que tienen los genes de estos.
Y con el tiempo va a pasar algo que ha pasado en la Tierra por mucho tiempo. Se llama evolución natural. Finalmente vamos a tener una humanidad viviendo en Marte resistente a la radiación. Hay esperanzas, o sea, no solamente de locos va a vivir la exploración espacial. Doctores, los quiero mucho, nunca cambien, me da vergüenza con ustedes, pero en este momento los que quieran se van conmigo, me voy para la conferencia en el Parque Explora sobre Stephen Hawking. David, gracias a ti por invitarme.